Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Enrique Gutiérrez Ochoa y hoy les presentaré lo que es los aceros de Damasco. Y se preguntarán, ¿qué son los aceros de Damasco? Son unos aceros los cuales se utilizan normalmente en cuchillos, en el cual se puede observar en su área algunas tipos curvas de nivel, que son distintos tipos de metales que logran una forma muy peculiar y muy extraordinaria dentro del cuchillo. Y esta es una de las principales características, por así decirlo, por las cuales las personas les llama mucho la atención, porque normalmente no ves cuchillos con distintas formas dentro del área del cuchillo. Pero, pues a muchas personas les parece muy interesante esto, ¿no? Pero en realidad esa no es de las únicas características que tienen estos aceros de Damasco, sino que su principal característica como tal son las propiedades mecánicas que obtiene este acero de Damasco, las cuales se obtienen al fundir distintos tipos de metales y forjar estos distintos tipos de metales en un solo cuchillo, las cuales obtienen unas propiedades mecánicas muy interesantes y muy útiles para los cuchillos, las cuales son la dureza, flexibilidad y filo. Para continuar con la historia de los de los aceros de Damasco, vamos a remontarnos a los años del 540 después de Cristo, que es cuando se tiene la fecha en donde se descubrió, por así decirlo, por primera vez. Puede que incluso haya sido antes su descubrimiento, pero a información de la humanidad se tiene que fue aproximadamente en el 540 después de Cristo. En estos años era muy común tener espadas, tener armaduras para las cuales luchar en las guerras o distintos tipos de cosas, ¿no? Entonces, se utilizaban lo que, como acabo de mencionar, se utilizaban mucho lo que eran las espadas para luchar. Y para esto se utilizaban antes moldes hechos de piedra o de algún otro tipo de, a lo mejor, cerámica o algo por el estilo. Entonces, aquí en esos moldes era donde creaban las distintas espadas o distintos cuchillos a base de cobre. Pero estos cuchillos y esas espadas no eran lo suficientemente duros para lo que se utilizaban. Entonces se buscaba una forma de hacer que estos cuchillos y estas espadas fueran aún más resistentes, aún más flexibles y con un filo mayor. Entonces fue donde estuvieron investigando cómo se podría hacer para tener unas herramientas con tales características. Y fue cuando en la India se logró tener un material que le decían woods, que son estos aceros de Damasco. Pero no fue hasta la época del dominicano en la capital de Siria, en la cual es Damasco, en donde como tal se pudo lograr tener como un método para poder realizar estos metales de Damasco. Bueno, estos aceros de Damasco con las cuales se hacían las distintas espadas y cuchillos. Entonces, aquí en donde es la capital de Siria, es donde se establecieron distintos fabricantes de espadas, distintos comerciantes, los cuales comercializaban estos aceros de Damasco. Y por su alto impacto en la sociedad de ese entonces, se nombró, por así decirlo, a estos aceros, pues aceros de Damasco. Esa es como su historia como tal. Y tiene un método el cual se perdió a lo largo de los años, porque estos aceros eran unos distintos a la época actual y los cuales ahorita ya no existen. Entonces es muy difícil poder replicar como el método original de los aceros de Damasco por estos motivos. Pero los científicos han intentado desarrollar algunos métodos parecidos a estos métodos antiguos, pero nunca han podido replicar el método original o el método exacto. Pero los métodos que han sacado actualmente han sido pues muy parecidos y logras resultados también muy parecidos a los que eran originalmente
el Wootz o el acero de Damasco. Esto es con base en la historia y ahora les voy a intentar explicar un poco lo que es el método de la fabricación de estos aceros de Damasco, a los métodos actuales. Lo primero que se hace es elegir distintos tipos de metales, distintos tipos de aceros en láminas. Estos no son láminas de acero, pero imaginemos que son láminas de distintos aceros. Incluso han habido varias personas que han hecho incluso con 20 distintos tipos de láminas de aceros y que las juntan y las meten al horno para que alcancen una temperatura de 900 grados centígrados. Al alcanzar esa temperatura, las láminas de acero se van fundiendo poco a poco. Y bueno, quiero hacer una mención importante de que muchas veces puede ser también de acero y hierro, pero pues también puede ser distintos tipos de acero. Entonces estas láminas se meten al horno a 900 grados centígrados y se empiezan a fundir. Aquí es donde se le agrega un fundente, el cual muchas veces es bórax. Y ya después de agregarle el fundente, se sigue calentando hasta llegar a los 1200 grados centígrados, que es cuando estas barras o estas láminas de acero ya se empiezan a fundir bien y se empiezan a juntar. Aquí es donde les tenemos que dar de martillazos para que se vayan uniendo. Aquí tenemos un martillo, imagínense que le estoy así para que se vayan uniendo poco a poco y puedan estar en una sola barra sólida en el cual estén todos estos tipos de aceros. Entonces, a base de martillazos se intenta lograr una barra cuadrada, la cual en muchas ocasiones distintos herreros lo que hacen es hacer como un método de torsión en el cual clavan como esa barra cuadrada y con distintas herramientas las van torciendo, haciendo torsión y creando una espiral parecida a un tornillo. Y después de que logran esa espiral, siguen martillando esa espiral que se creó para llegar a la forma del cuchillo. Ya cuando logran llegar a la forma del cuchillo que quieren lograr, hacen un tratamiento térmico, el cual es un templado en agua. Y ya cuando terminan este tratamiento térmico, se hace un revelado con un químico llamado percloruro férrico, que lo que logra este químico es que las formas que se crean en el área o en la superficie del cuchillo se noten más y puedan ser más visibles. Entonces, ya terminando este procedimiento, quedaría un cuchillo de acero de Damasco muy bonito, la verdad, y con la característica de que los cuchillos que son en base a los aceros de Damasco son únicos e irrepetibles. Ya, debido a la aleatoriedad de las capas, no podemos tener como un diseño exacto, porque a la hora de martillar y calentar las láminas y que se fundan entre sí, no puedes tener como un control de cómo van a fundirse y a dónde va a ir cada tipo de acero. Entonces se crean distintas formas como ondulares y pues terminan haciendo un diseño único, que es una también de las principales características de estos aceros de Damasco. Actualmente ya no se usan para espadas como en la antigüedad, sino más para cuchillos, y muchas personas los compran incluso a precios muy elevados gracias a las propiedades mecánicas que mencioné al principio, las cuales son la dureza, flexibilidad y el filo. Entonces, ya saben, si quieren tener un cuchillo de buena calidad y que les dure mucho tiempo con un gran diseño, pueden recurrir a los aceros de Damasco, a los cuchillos creados en base a los aceros de Damasco. Muchas gracias.